Diego Petracchi. ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo va? Placer estar acá. Bueno, gracias por aceptar la invitación No, por favor. y me encantaría, bueno, ya te vas a presentar, pero la verdad que vengo con mucha expectativa de escuchar esto acerca de valuations, algo tan preguntado en el ecosistema emprendedor y que tan poco se conoce. Pero ¿qué te parece si antes te presentas a vos, nos cuentas qué has hecho, por dónde has andado, en dónde has andado haciendo macanas y demostrando todas tus virtudes? Macanes y aciertos, dale, cómo no. Bueno, tengo 48 años, me recibí de economista, laburé mis primeros años en una empresa chiquita que hacía M&A, finanzas corporativas. Ahí estuve casi hasta el año 2000, desde el 96 hasta el 2003. Después de ahí, y eso fue una etapa muy divertida porque era la etapa que en la Argentina había muchos deals, entonces la verdad que tuve la chance medio rápido. Estas empresas chiquitas lo que tienen son estructuras justamente chicas, y yo era el analista y arriba estaba mi jefe y no teníamos mucho más. Y hubo una serie de deals y de experiencias muy, muy atrayentes, divertidas. Lo cierto es que mi idea original era el típico: termino la facultad, a los 2 o 3 años hago un máster y hago como esa carrera que ya tenía estipulada. Y la verdad, el trabajo me fue llevando a que siempre tenía más responsabilidades o deals más divertidos, o etcétera, etcétera. Y el máster se me aplazó unos cuantos años, pero la verdad que siempre quise hacer un máster. Entonces, llegado un tiempo, ya a los 8 o 9 años de experiencia, donde o lo hacía ahí o no lo hacía más, y me decidí a hacerlo. Y bueno, apliqué y tuve la suerte de que me aceptaron en Stanford en un programa, es un máster de un año para gente con experiencia que se llama Sloan Program. Fue fabuloso, claramente de las mejores experiencias de mi vida. Entonces, bueno, resumiendo, tuve algunos años de experiencia en finanzas corporativas. En los últimos años de Prefinex estuvo la onda en Argentina de los private equities, y de alguna manera yo entré en ese mundo, y la verdad que me impresionó que mucha gente de las finanzas recontra inteligentes tomaba muy malas decisiones en el día a día de las compañías. Y la verdad que no quería eso para mí, y eso ahondó un poquito más mis ganas de hacer un máster en management, pero no tan orientado a las finanzas. Y de hecho, cuando vuelvo de Stanford, quise pasar por la línea. Entonces, a los 2 o 3 años que volví, por una de esas casualidades de la vida, termino trabajando para un grupo extranjero. La Argentina tenía las líneas y tenía real estate y un portfolio de inversiones diferente. Y fue una experiencia completamente diferente, pasar de ser asesor, mucho más, si querés, técnico, relación con los dueños, con los directorios, evaluaciones, Excel, PowerPoint, a estar en el día a día, ¿viste? A remangarse y a laburar. De hecho, me acuerdo cuando empecé a trabajar en este nuevo trabajo, teníamos unas oficinas muy grandes, era como un cuadrado grande. Y yo, que era director, estaba en una esquina medio alejado de lo que pasaba. Estábamos el CEO, yo y algún otro, y la cocina estaba en la esquina opuesta. Y un día me empezaron a pasar elefantes por adelante que no los vi. Cerré mi oficina grande y canchera y me mudé al fondo con los muchachos. Y nada, eso fue una gran lección. Linda experiencia. Esa fue una gran experiencia. Entonces, bueno, ahí pasé por la línea un tiempo, muy divertido. Divertida la experiencia y la compañía, no tanto los accionistas. Esa es una de las grandes lecciones que los dueños se hacen a las empresas. Creo es uno de los temas que podemos conversar más. Pero bueno, pasé por la línea, y después de mis 40 y pico, yo me considero un tipo bastante promedio, y como muchos promedios, me agarró el libro, y el libro dice que a los 40 uno tiene crisis existenciales de qué es lo que aporta en esta vida y en este mundo.
Y bueno, eso sumado a algunas otras cuestiones que se dieron bien con los timings, decidí emprender. Yo te diría, ya hace 6 años más o menos que estoy con el proyecto actual, que se llama WeCare, que es una residencia premium para adultos, que la lanzamos o empezamos a operar hace solo un año y pico, pero yo como emprendedor del proyecto tengo esto en la cabeza y estoy remándola hace por lo menos 5 años. Este es otro de los puntos que podemos tocar, que emprender es un trabajo, es mucho más una maratón que una carrera de 100 metros. Qué lindo tenerte aquí, muchísimas gracias de nuevo. Entonces, vos sos una de las personas que conozco que tiene mayor experiencia en el mundo de la inversión, del M&A, de las valuaciones. Justamente grabamos un podcast para Emprender Leyendo acerca del libro de McKinsey llamado Valuation. Entonces, esto es un podcast que está apuntado a emprendedores. Y la mirada que queremos dar es tu impresión para que un emprendedor, un empresario, sea invertible. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tips tendrías en cuenta a la hora de un proceso de financiación con inversores? Ok, bueno, antes que nada te agradezco por tus palabras introductorias, de las cuales no me hago cargo. La humildad aparte, siempre. La humildad aparte. A ver, si no sé, ¿qué hay que tener para ser invertible? ¿O qué tips? ¿Querés conceptuales o cosas prácticas? Podemos tocar varios Te temas. diría, Primero, a mí me gusta que sea muy pragmático, así que si te animas vamos solamente por ahí y embebes algunos conceptos. Bueno, a ver, lo primero que se me ocurre, y en realidad no es lo más importante. Después hablamos de los equipos, de las ideas, de un montón de cosas, pero quizás hay algo que cuando vas a emprender no tenés tan claro y es, bueno, tengo la idea, tengo el equipo, tengo todo bien, ¿qué materiales necesito para salir al ruedo? ¿No? ¿Y qué es? ¿Es una hojita? ¿Es un business plan? ¿Qué es un business plan? Un montón de cosas. Charlamos en el podcast hace un ratito que una vuelta lo escuché a Martín Migoya, cuando uno de los fundadores de Globant, que él contaba que su primer business plan lo hicieron, era una hoja en blanco, una hoja corta, qué sé yo, y ese era su business plan, que era queremos ser internacionales. Bueno, casos como ese siempre existen, o existen pocos. Messi en este mundo hay pocos. El resto de los mortales, yo creo que tenemos que ser mucho más prolijos, ¿sí? Porque nada, experiencias como Globant hay pocas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo, por lo menos en mi caso, yo me tomé 1 año y pico para estudiar el negocio, para entender cómo funcionaba y para escribir un business plan. Un business plan son muchas cosas. Es lo que se llama un memorándum descriptivo, que es poner en palabras todo lo que es tu idea de negocio, los equipos, el plan de marketing, el plan organizacional, las proyecciones, la inversión que necesitas, cómo vas a repagar. Es un bibliorato bastante largo y complejo, donde hay altas chances de que los inversores no lo lean, pero lo tenés que tener. Eso implica tener atrás un modelo financiero, ¿viste? Desde cuánto invertís a por lo menos cuáles son tus planes de crecimiento o de flujos de los próximos 10 años. Y yo creo que no es porque los inversores crean que la vas a pegar con lo que haces, porque si, por definición una startup es algo nuevo, es algo riesgoso, donde, digamos, en empresas consolidadas es bastante difícil hacer proyecciones a 10 años, mucho más en una startup, pero yo creo que lo que muestra y lo que es importante es una de las maneras de venderte con los inversores, que sos sólido, que sabes de lo que estás hablando, de que por lo menos tenés la gimnasia de pensar escenarios y entender todos los aspectos de una compañía. Entonces, tenés que tener un descriptive memo,
tenés que tener unas proyecciones, que es un modelito en Excel bastante bien armado. Por supuesto, todo eso, en general, cuando vos vas a los inversores, te dan 30 a 45 minutos, con lo cual tenés que tener un PowerPoint, que es el resumen de eso. Y todavía antes, posiblemente, tenés que tener un teaser, que es 1,5 hojas, 2, que es para pedir esa reunión con los inversores, ¿no? Entonces tenés, para resumir, para pedir la reunión te mando un teaser, te digo, che, tengo esta idea. Te dan la reunión, voy y presento un PowerPoint, que tiene que ser ameno, digerible, yendo al punto. Y si de esa reunión te fue bien, bueno, che, pasame las proyecciones. Y ahí empezamos a hablar, ¿sí? Entonces, creo que estos elementos son importantes. No todo el mundo sabe hacerlos. Es cierto que hoy en internet hay mucho, te pones a ver, bueno, qué cosas tiene que tener un plan de negocios, etcétera. Esas cosas existen. Si uno de tus socios es más experimentado y pasó por finanzas, banco de inversión, consultoría, posiblemente sepa hacerlo. Y si no, habrá que encontrar a alguien que lo sepa hacer. Pero yo me costaría imaginarme en una situación como inversor que vengan a contarme una idea y no me traigan materiales tangibles, ¿no es cierto? Creo que es parte de la tarjeta de presentación que das. O sea, no es solamente el pitch y deck, sino que tiene que estar respaldado por documentos que tienen que ser profesionales en el análisis. Es parte de lo que se lleva el inversor acerca de tus impresiones. Absolutamente. Como para arrancar, me gustó eso, ¿no? Ponerlo como para arrancar la charla. Aparte, a ver, hablando en francés, armar esta documentación es un dolor de huevos. Lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, muchísimas horas, y es lo primero que le dice al inversor, che, mirá todo el tiempo que le puse a esto, ¿no? Para empezar a hablar. ¿Y cuánto tiempo es eso? Muchísimo. ¿3 meses? ¿1 año? ¿1 mes? Depende, en realidad se mide en horas. Yo cuando armé lo mío me llevó 1 año porque yo estaba trabajando y por ahí lo hacía los fines de semana, en el tiempo que podía. Por otro lado, yo tenía experiencia armando proyecciones, con lo cual lo del Excel me costó mucho menos que buscar información, sobre todo de cómo funciona el mercado en el mundo. A mí me llevó mucho más el research de lo que es el negocio a nivel global y en el caso mío que estoy en el tema de los adultos mayores, residencias para adultos mayores, tuve que bucear mucho en el INDEC, en cuestiones demográficas, provincia por provincia, etcétera. Así que depende un poquito qué es lo que quieras hacer, pero te lleva mucho. No sé cuánto, pero mucho. Es un dolor de cabeza en serio, pero hay que hacerlo. Si vos hubieras estado dedicado el 100% de tu tiempo, ¿en cuánto tiempo crees que lo hubieras sacado? A la primera versión. No menos de 3 meses. Ok. Es un tiempo para alguien muy experimentado como vos. Uh-huh. Con lo cual podemos ponerle la prima del doble para un cristiano normal. A ver, yo podría haber tenido experiencia en evaluar compañías o en manejar compañías o lo que fuera, pero la verdad, por definición, cuando vos estás haciendo una startup es porque viste una oportunidad que otros no la vieron, entonces, o que otros no la desarrollaron, con lo cual hay un montón de análisis de mercado que por definición tenés que hacer. No es lo mismo hacerte una proyección sobre algo que yo ya sé cómo funciona, que ya sé qué mercado tiene, a qué precio, etcétera, que empezar a entender un mercado. Yo te diría, o sea, el tiempo que hay que dedicarle al research es importante. Ahora, pasemos un pasito hacia adelante. Tenés el memo, tenés el deck, después tenés el flujo, las proyecciones, etcétera, ¿no? Salgo a la cancha. Salgo a la cancha. Contame qué sucede. Mira, yo te diría el otro tip que creo que es recontraválido, que es, si vos no pones en juego tu pellejo, y por tu pellejo me refiero a plata, llamala en tiempo o lo que sea, los inversores no te creen, ¿sí?
o te creen y no van a arriesgar con vos. O sea, ¿por qué alguien arriesgaría su plata si a vos no te va peor de lo que te está yendo, llegado el caso que el tipo se meta con vos y te va mal? No sé si se entiende. Sí, claro. Yo tuve un punto de inflexión muy, muy fuerte. Yo cuando intento hacer lo que WeCare, que hoy es una empresa funcionando, a diferencia de los startups digitales, etcétera, esto requería de mucha inversión en ladrillo, ¿viste? Claro. Era una inversión fuerte. Y yo al principio, yo había hecho todo el análisis o el estudio mientras estaba trabajando. Ahí estaba con el grupo malayo que manejaba las líneas, etcétera. Entonces, cuando empiezo a ir a las reuniones con todo este material que yo te comenté, yo digo, bueno, yo necesito $10 millones para hacer esto. No hubo nadie de las primeras reuniones que me dijera que la idea no era buena. Todo el mundo entendía los fundamentals, los conceptos, etcétera. Y me miraban y me decían, ¿y vos qué ponés? No, mira, yo por ahora estoy trabajando, cuando vos me digas que sí, veo qué hago. ¿Viste? Y yo me iba a esa reunión diciendo, che, bueno, acá aprendí esto, aprendí aquello. Pero hasta ahí iba. Hasta que un momento me doy cuenta de eso. La gente es muy educada y no te lo dice. Hasta que un día me doy cuenta de eso y me la juego más fuerte. Renuncio al trabajo en el que estaba, con casa, 3 colegios, lo que fuera. Yo era un manager, que me había ido bien o mal, pero el manager. No era un tipo ya... No soy un tipo económicamente hecho. Pero... a partir de ahí, cuando vos vas a las reuniones y les contás, che, yo dejé mi laburo y me la jugué acá, es un punto de inflexión importante. Entonces, estás hablando también de cómo cambia el storytelling en uno y en otro caso, ¿no? Sí, claro. El impacto a nivel que le da una credibilidad, ¿viste? Si vos no ponés... nada, o sea, más credibilidad que jugártela vos y más cuando uno emprende a los 40 y pico, que como te digo, tenés una familia atrás, una carrera atrás, 3 colegios, etcétera. Cuando los flacos te ven y te dicen, ¿y vos renunciaste para hacer esto? Bueno, pará, es que realmente crees que hay algo, ¿no? Yo te diría que eso fue el día y la noche en el proceso mío, por lo menos. Y ahí es como decías vos, el inversor sabía que vos perdías mucho si es que tu negocio le iba mal. Con lo cual es positivo. No solo en ese momento, sino digamos, saliendo del fundraising y compañía, vos tenés que armar una estructura de cómo repartir las cosas, donde siempre, si a la empresa le va mal, a vos te va mal. Y si a la empresa le va bien, a vos te tiene que ir muy bien, ¿sí? Digamos, si sos inversor, ¿por qué vas en el fondo? ¿Por qué invertirías con un flaco que lo que te pide es un laburo en el fondo? O sea, si no hay riesgo como emprendedor, más o menos, pero lo que estás pidiendo es trabajo. Entonces, ojo con eso. Sí, Dieguito, la mayoría de los emprendedores que buscan fundraising, buscan inversión, sobre todo los que conozco yo, son empresas de base digital. En tu caso, requería una inversión fuerte al principio, digamos. Había que movilizar mucho en capital para arrancar. ¿Cuáles son las diferencias de levantar inversión en uno y en otro caso? Qué pregunta. A ver, nunca levanté para digital, así que no puedo más que suponer. Pero yo creo que en el fondo lo que te menciono es un poco lo mismo. O sea, el inversor tiene que sentir que el que va a pedirle plata va a entender y va a respetar esa plata que le da. Y cuando digo respetar, se va a romper el lomo día y noche después de que le diste la plata para que la empresa funcione. Yo me acuerdo cuando estaba en el proceso, no sé cuánto tiempo tenemos, pero hay una frase que me quedó de uno de mis inversores que no me lo olvido más,
estábamos viste, yo fui de vuelta con el PowerPoint, con los flujos, con compañía, y él me dice, Diego, todo esto es muy lindo, muy profesional, está muy lindo, lo que tenemos que ver en este proceso es si cuando esto no se cumpla, vamos a remar para el mismo lado. Entonces, yo creo que eso es algo que el inversor lo va a buscar siempre. O sea, el carácter del equipo emprendedor es independiente si estás hablando de ladrillos, de digital o de lo que fuere. ¿Viste? El tipo tiene que sentir que vos vas a dejar todo lo que tenés que dejar para que el proyecto salga. Y ahí me meto en la segunda parte. En general no podés ser vos solo. Tenés que tener un equipo atrás. Yo me acuerdo, una de las... Yo los conozco justamente a los chicos de CASEC, a Hernán Casá, por Stanford y con compañía. Cuando empecé con esto, le mostré el proyecto, tuvimos algunas ideas. Claramente esto no es digital, es otra de las cosas que buscan, pero me acuerdo que él me dijo, Diego, en confianza, vos estás bien, pero no tenés un buen equipo atrás, por ciertas cosas que habían pasado. Y lo cierto es que el equipo con el que empecé es totalmente diferente que el equipo con el que estoy ahí ahora. Con lo cual, Hernán, que es un tipo con un montón de experiencia, etcétera, ya me lo dijo al principio que había algo que le hacía ruido. Entonces, yo puedo tener el mejor PowerPoint, los mejores materiales y jugármela, pero le agrego un poco más y tenés que ser no solo vos, sino un equipo, ¿no? Un equipo que traiga conocimientos que uno no tiene, que yo no tenía, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que el equipo puede ser el tercer tip importante. Lo otro, me pediste 3, pero no quiero dejar de mencionar, otra cosa para mí es sumamente importante, es el plan de negocios que yo tenía cuando empecé, yo te lo muestro, y era muy diferente que el que tuve cuando terminé las rondas con los inversores. ¿En qué cambió? En un montón de cosas. Entonces, el concepto es, yo creo que hay que tomar el proceso de fundraising como un proceso, como una película y no como una foto, ¿sí? Porque, digamos, por definición, vos vas a ver a gente que si son inversores es o porque la hicieron o porque la manejan o por lo que sea, pero digamos que las chances son es que sea gente inteligente. Entonces las preguntas que te hacen en el proceso, vos por ahí no las tenías pensadas. Y uno te dice, che, ¿no pensaste en esta estructura de capital? No, no la pensé. Entonces tenés que volver atrás y bueno, ¿qué pasa si le pongo esta estructura de capital? Che, ¿no pensaste en que todo lo que me decís, si va bien, está bien, pero si va mal, acá hay un riesgo que yo no quisiera tomar? Entonces vas para atrás y volvés a cambiar. Y yo te aseguro que en general de cada una de las charlas que tenía, o una de cada 3 me hacían replantear el negocio. Y en el fondo tenés gente inteligente, pueden ser, tomarlos como consultores que te dan una hora de su tiempo y te tiran ideas piolas. Por lo cual te da es un proceso difícil, agotador, todo lo que quieras, pero que te da mucho valor. Ahí es donde hablan de que it's a full-time job, ¿no? El tema del fundraising. Total. Dieguito, la última pregunta. En términos de estrategia de levantamiento de fondos, ¿no? Y al target de inversor al cual vas a ir, ¿cuáles son las variables que vos tendrías en cuenta? Y sobre todo basado en Latinoamérica, ¿cómo está hoy el mundo financiero, el ecosistema emprendedor en general? Tiranos tus creencias respecto de esto, de la estrategia de fundraising. Mira, a ver, primero y en general, digamos, alineado con lo que es una startup, yo me acuerdo cuando tenía todo estudiado, todos los materiales que yo dije, bueno, me hago el listado de los 30 llamados que tengo que hacer entre inversores que conozco, family offices, fondos de private equity, fondos de venture, qué sé yo, y yo dije, va, de estos 30, alguno cae, alguno tiene que entrar. Y cuando iba por el 28 y todo el mundo, digamos, a ver, yo entré en un negocio que no es muy sexy,
si querés. Con lo cual hubo mucha gente que me decía, Diego, el mercado de los adultos mayores está perfecto, te entiendo los fundamentals, pero ¿sabés qué? No me quiero meter en eso. Pero bueno, esas cosas pasan también. Pero el punto es, ya cuando iba en el listado 27, 28, dije, che, me quedan 3, ¿qué hago? Entonces, ahí hice un switch. Entonces, primero, todo lo que vos planeaste, lo más probable es que no se te cumpla, ¿sí? Lo que pasa es que tenés que remarla. Entonces, una de las cosas que yo me propuse es, bueno, aunque, si me dan una reunión, voy, la hago y presento, por lo menos tengo que irme, que él me recomiende a 2 personas más, ¿sí? Entonces, ahí fui como rearmando las cosas y de hecho, digamos, el grupo actual que me invirtió me vino por uno de los últimos lugares que se me hubiera ocurrido. ¿Tus inversores actuales vinieron por referidos también o eran algunos que tenías en el listado principal? No, vino por referidos. De hecho, es un cuento interesante, porque me lo refirió un broker donde yo había estado anteriormente con ese tipo del otro lado y habíamos tenido negociaciones duras y hasta de diferencias duras. Pero siempre cada uno defendiendo su posición y respetando nuestras palabras, ¿sí? Entonces, yo también creo que eso es importante. Cuando vos tenés fama de que podés negociar duro, pero sos un tipo honesto, sos un tipo recomendable, eso al momento de que te presenten inversores, a ver, sirve para la vida, ¿no? Pero no es que yo lo hice pensando que él alguna vez me iba a referir, en la perra vida se me hubiera ocurrido, pero bueno, es un poquito el payoff de cuando uno hace las cosas bien y tiene fama de ser honesto, ¿no? Qué genial. Dieguito, las recomendaciones finalmente para un emprendedor o una emprendedora que está arrancando. Levanta inversión al principio, bootstrapea el camino. ¿Cuál es tu mirada para los que están iniciando? Hay un tema que no tocamos y quiero... Hay un punto para mí anterior que es cuando levantaste plata y a ver cómo te lo pongo. No todo dólar vale lo mismo, ¿sí? No es lo mismo un dólar invertido por un perfil de inversor que un dólar invertido por otro perfil de inversor. No te digo que sean que haya buenos y que haya malos, te digo que no es lo mismo. A ver, vamos a ahondar un poquito. Yo en este proceso, por lo menos en lo que me tocó a mí, que fue un proceso largo, cansador, yo ya me estaba quedando sin nafta, creo que en todo este tiempo debo haber tomado un montón de malas decisiones y 2 o 3 decisiones muy buenas. Una de esas decisiones, creo que buenas, yo ya hacía por lo menos año y medio que estaba en el proceso de levantar fondos, había caído en un family office muy, muy conocido, muy, muy potente. Y después de ya 2 o 3 meses de contarle el plan de negocios, el equipo, las proyecciones, lo que fuera, hablando con el representante del fondo, que era muy profesional, muy serio, etcétera, me dice, digo, bueno, escribamos muy bien el plan de negocios, porque si te va bien va a ser una cosa, y si va mal, vamos a meternos nosotros. Estamos hablando de una startup, ¿viste? O sea, por definición esto va a ir mal. Y eso ya era el momento donde tenía que empezar a delinear el term sheet, ¿viste? De cómo armábamos las cosas. Y me acuerdo, en esa misma semana que eso ocurre, tengo la primera charla con el grupo inversor actual, y en una de esas charlas uno de ellos me dice, Diego, todo esto que está fenómeno, pero lo que tenemos que ver es que cuando esto no se cumpla, ¿cómo vamos a remar todos juntos? ¿Sí? Y eran 2 mundos, pero imagínate, yo ya venía me estaba quedando sin plafón, tenía un fondo que si yo aceleraba y cedía en ciertas cosas, yo creo que hubiera invertido, y tenía otro que me gustaba el grupo, pero la segunda charla.
Pero a mí como emprendedor no me cerraba lo que me estaban proponiendo. No solo por eso, sino era por cómo dividíamos las cosas, cómo arreglábamos. Me acuerdo que en ese momento hice 2 llamados a 2 grandes amigos, Guiber Englevian, que lo conoces, y Juan Collado. Lo llamo y le digo, chicos, me pasa esto. Tengo la chance de cerrar con un fondo que me siento que si me va bien, me va a ir mal, pero se me acaba la nafta. Y los 2 me dicen, no lo hagas. Pero claro, uno venía de las Bahamas y el otro se iba a New York. Y yo decía, ¿cómo llego a fin de mes, hijo de puta? Está claro. ¿Eh? Está clarísima la situación. Pero es que fue así. Fue así y ahí te digo que pasé en 2 o 3 días que no sabía qué hacer y decidí jugármela por el grupo que yo sentía que la iba a remar. Que no era que solo... No era control o no control, porque yo lo que quería no es falta de control, es gente que me sume. Y la verdad que en el grupo actual conseguí no solo fondos, sino gente que piensa conmigo, que hablamos todos los días, che, ¿por qué no vamos para allá? ¿Por qué no vamos para allá? Es gente que te suma al equipo más allá del equipo propio. Con lo cual, si te tengo que decir un consejo como emprendedor, no todo dólar vale lo mismo. Y parafraseando lo que recién decías, ¿no? La importancia de los socios, porque vos estás buscando la previa a un inversor, pero a partir de que te invierten, estás conviviendo con un socio. Para mí eso es absolutamente fundamental y lo vi mucho tiempo, incluso antes cuando hacía compra-venta de compañías, etcétera. He visto empresas hacerse bola básicamente por problemas de socios. O sea, lo vi en innumerables ocasiones. O incluso, me acuerdo un caso, no importa el nombre, de que estábamos haciendo un M&A, había una familia atrás, quería vender su compañía, teníamos una oferta por escrito de 30, me lo acuerdo como si fuera mañana, porque cobrábamos un fee, como si fuera ayer, de $33 millones de una empresa extranjera, pero lo que pasa, el manager o el CEO que era de la familia no era accionista, y había un tema de intereses cruzados, donde si el tipo vendía la compañía se quedaba sin laburo, y el tipo nos tiró el deal abajo. Después vino alguna de las crisis argentinas y a los 3 años la empresa fundió. Y la familia, por no tener intereses alineados, perdieron más de $30 millones. Entonces, el tema de los socios, también nos ha tocado evaluar compañías porque los socios querían ver cómo se las repartían y estaban peleados entre ellos. Y vos veías empresas paralizadas por tener problemas de socios, con lo cual no solo que te empuje, sino que te acompañe en el crecimiento es fundamental. Dieguito, tenemos un minuto más. Quiero que te despidas hablándole acerca de criterios de evaluación. Uno ya es el típico, sabemos, un flujo de fondo descontado, proyecciones de cash flow, etcétera, las tasas, etcétera. Pero tu mirada de las evaluaciones en estadios más tempranos, donde la startup está arrancando y es más que nada un equipo emprendedor. Tu pregunta en un minuto es muy difícil. Lo que yo creo se contesta, en el fondo cuando vos vas a pedir plata, pedís determinada cantidad de plata a cambio de una determinada porción accionaria, ¿sí? Donde si la cosa vale mucho, todo el mundo le va bien, pero entonces, como tu única certeza es cuánto pedís y lo que no sabes es qué flujos vas a generar y por lo tanto cuánto vale, yo creo que hay que ser flexible y tener estructuras accionarias iniciales con cierta ingeniería legal donde contemple esas situaciones, donde no sea lo mismo que vaya bien a que vaya mal. Más que yo te diría darte consejos sobre la evaluación, que es muy difícil hacer una evaluación en un estadio cercano, creo que sí hay herramientas de flexibilidad desde lo legal,
donde vas armando diferentes esquemas o de vesting o de premios o de castigos, si la cosa fue bien o fue mal. En el fondo, para tener en cuenta un poquito la incertidumbre futura de lo que estás armando. Y siempre, yo creo que es fundamental en esto respetar al inversor. O sea, uno tiene que entender que si el inversor te pone plata, sea o porque es un manager o porque sea propia de su familia, el tipo está creyendo en vos y vos le debes romperte el alma para que el tipo recupere eso. Pero de la misma manera que te vas a romper el alma y arriesgar un montón de cosas propias, si el negocio fue bueno, a vos te tiene que ir bien. Entonces la estructura tiene que contemplar esas dos cosas. No te estoy dando una respuesta concreta, pero es buenísima, porque no son muchos que contestan eso, así que a tenerlo muy en cuenta. No solamente el tema de notas o safe, que pueden ser postergar la evaluación de la compañía para más adelante, sino también tener en cuenta estas opciones que alineen los intereses, moderen los riesgos, etc. Dieguito, 1.000.000 de gracias. Invalorable tu aporte. Hasta la próxima. Dieguito, abrazo grande. Un abrazo grande. Chao. Chau.